Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el primer teórico de psicología y comunicación de este año 2020, que va a tener las peculiaridades propias de los tiempos que nos tocan vivir. Ahí ya hay una primera cuestión que resulta clara. Yo saludo a los que lo van a ver por la mañana, por la tarde y por la noche. Este teórico estaba asignado originalmente a los días martes de 9 a 11 de la mañana. Sin embargo, voy a presuponer que cada uno de ustedes lo está viendo en un horario distinto. Cada uno solo o tal vez acompañado por su familia, pero en un contexto que claramente ya no es el contexto del aula. Ni tampoco van a estar presentes mis movimientos de caminar en el aula, ni la posibilidad de intercambio que permitiría una clase tradicional, clásica, a la que estamos habitualmente acostumbrados. Lo otro que me gustaría plantear como introducción es que evidentemente hay un conjunto de incertidumbre, tanto para ustedes como para nosotros, y que tiene que ver cómo va a pensar la Universidad de Buenos Aires la continuidad del cuatrimestre. Si bien tenemos asignado por calendario académico una fecha específica de comienzo, que es el 1 de junio, lo cierto es que todavía no está definida la modalidad integral de ese desarrollo. Había una gran cantidad de debates en la facultad en torno a cómo evaluar, por ejemplo, o cómo avanzar en esto que es una clase virtual y pensarla desde un lugar lo suficientemente interesante, lo suficientemente lúcido, como para garantizar eso que llaman proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre este punto no me voy a extender demasiado, hay un pequeño texto donde más o menos queda clara mi postura al respecto. De cualquier forma, estamos esperando, suponemos a lo largo de estos días que va a haber alguna definición de la Universidad de Buenos Aires en torno a la forma de evaluación y la continuidad del cuatrimestre. Hoy, precisamente hace unos instantes, me acabo de enterar de que los estudiantes primarios y secundarios no va a haber evaluación, por ejemplo. La Universidad de Buenos Aires todavía no tiene definido qué hacer en torno al tema de las evaluaciones, ni tampoco a ese conjunto de aspectos que mencioné recién. Por lo tanto, es claramente atípico, tan atípico como el ser atacados por un virus y producir una situación solo pensable hasta hace poco tiempo en películas de ficción. Por lo tanto, vamos a intentar trabajar lo mejor posible, de la manera más dinámica, a través de estas clases que claramente van a ser virtuales. En esto sí creo tener alguna certeza, no creo que podamos volver a este cuatrimestre a encontrarnos en un aula. No creo que podamos recuperar la masividad en lo inmediato. Por lo tanto, en buena medida las clases van a estar muy marcadas por esto, que es la clase virtual con imagen, la clase virtual con sonido, la clase virtual con PowerPoint, pero sostenida en la digitalidad. Entonces, a partir de acá, lo segundo que quisiera plantear es que ustedes ya tienen material en Facebook como para comenzar a adelantarse en la materia. El primer punto que vamos a trabajar es el que tiene que ver con René Descartes y las meditaciones metafísicas. Sin embargo, si ven el Facebook, verán que hay agregado material sobre el tema pandemia porque es un tema que también nos parece importante trabajar en la cursada. Trabajar sobre el acontecimiento cuando está ocurriendo. Nada más interesante que trabajar un acontecimiento en pleno proceso. Y para eso ya hay un conjunto de autores que, como habrán visto, se han puesto a escribir. Hay textos de Zizek, hay textos de Butler, hay textos de Badiou, hay gran cantidad de material escrito. Una buena parte está bastante bien sintetizado en ese librito que se titula La sopa de Juan, aunque no es el único material. Habrán visto que además está publicado en el Facebook el libro completo de Zizek sobre la pandemia. Por lo tanto, uno de los ejes centrales va a tener que ver con los efectos sobre la subjetividad
de esto que se llama pandemia. ¿Qué más vamos a trabajar, digamos, o qué habría que plantear en esta clase como para tener un mínimo marco regulatorio? Este es un teórico que está planteado de manera anticipada. Como dije, el cuatrimestre está comenzando el 1 de junio. Por lo tanto, no tiene, digamos, la lógica que va a tener el resto del material teórico. Quiero decir con esto, no tiene la lógica de, casi diría, el sentido de plena obligatoriedad del contenido, porque está anticipando algo que todavía no empezó. Obviamente va a tener ese peso cuando comience el cuatrimestre. Para plantearlo de manera más sintética, este teórico es un teórico que ustedes perfectamente no tienen necesidad de ver ahora. Podrían verlo recién el 1 de junio. Sin embargo, nos parece importante tener un contacto directo con ustedes. Hemos evaluado que muchas veces cuando se produce esta instancia de un largo periodo donde no hay contacto, no hay un contacto pleno con el estudiante, si bien esta cátedra se ha caracterizado por tratar de contactarse con todos los estudiantes, puede haber algún tipo de desgranamiento. Compañeros y compañeras estudiantes que se retiran de la cursada simplemente porque, como tarda tanto en comenzar y parece que eso produce una pérdida de expectativa en la cursada, desisten de continuar. Para evitar eso, nos parecía importante tener un primer contacto a través de este teórico. Lo otro que me gustaría plantear, antes de comenzar plenamente con el material, es, ustedes habrán visto que además está publicado el programa, y que hay 2 programas publicados. En realidad hay un primer programa que es el total de la materia, como hubiese sido originalmente si este cuatrimestre fuera un cuatrimestre clásico, normal, entre comillas, y un programa que fue pensado exclusivamente para este momento. Obviamente, el contenido para cualquiera de las instancias que vengan va a ser el contenido del último programa. Tanto para los potenciales exámenes finales como los potenciales exámenes libres, aquellos que se anoten estarán asociados al contenido del programa último, que va a ser el vigente. Dicho esto, habrán visto también que dentro del mismo Facebook hay un conjunto de preguntas planteadas. Esas preguntas fueron formuladas en función de este teórico, por lo tanto sería interesante que al momento que decidan ver este teórico, ya sea ahora en lo inmediato o a partir del 1 de junio, tengan respondidas esas preguntas que les van a permitir comprender y contextualizar mejor todo lo que aquí se vaya pronunciando. Entonces, ya dicha esta introducción general, nos metemos de pleno a algunas cuestiones nodales de la materia. Como ustedes sabrán, esta materia tiene un título que está planteado en términos de psicología y comunicación. Por lo tanto, ahí ya hay un tema para pensar a lo largo de la cursada, que son las relaciones posibles entre el campo de la psicología y el campo comunicacional. También ustedes saben, por haber cursado, supongo, ya un buen tramo de la materia, un buen tramo de la cursada, un buen tramo de la cursada, un buen tramo de la materia, un buen tramo de la carrera, tienen una idea, por lo menos básica, de cuáles son las corrientes comunicacionales. No pido ninguna precisión ni exactitud, uno presupone que las vio, las recuerda vagamente, pero digo, todas las corrientes en teoría comunicacional presuponen un tipo de subjetividad.
Y ese es tal vez un punto de partida importante para entender en qué lugar se instala esta materia. Se instala en un lugar de poder comprender cuáles son los tipos de subjetividad que presuponen cada una de las corrientes teóricas ligadas al campo comunicacional. No es lo mismo lo que sostendrán los conductistas o los funcionalistas, la corriente americana ligada al campo comunicacional, respecto del sujeto, o mejor dicho, respecto de la presunción de un tipo de subjetividad, que lo que va a sostener la Escuela de Frankfurt, o lo que va a plantear Bildingham en torno a las problemáticas de la cultura y la clase social, o lo que va a plantear la Escuela de Palo Alto. Todas estas corrientes comunicacionales presuponen un tipo de subjetividad. Si uno tuviera que pensar, uno de los objetivos pedagógicos de la cursada es que ustedes puedan, al momento de terminar de cursar, poder identificar qué tipo de subjetividad, desde qué lugar plantea cada una de esas teorías comunicacionales lo que plantea. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué tipo de subjetividad? ¿Cómo aborda la problemática del lenguaje? Y si quieren agregar un tema más, ¿cómo abordan el problema de lo real y la realidad? Tema que también está presentado en el Facebook y por eso pedí que al momento que leyeran las meditaciones metafísicas lo acompañaran de esa película que es Matrix 1. Porque me parece interesante esa posibilidad de pensar además la relación entre sujeto, objeto y realidad. Por ahora como esa tríada. Después iremos complejizando un poco más esta tríada. Pero hacen a poder pensar el conjunto, qué es lo real, qué es la realidad. La realidad es una mera interpretación. No hay hechos, lo que hay son interpretaciones. La realidad es objetiva, concreta, material, observable. Distintas perspectivas sobre el tema. Por lo tanto, a partir de ahí, una vez instalado este eje, lo otro que podemos empezar a pensar es precisamente algunas cuestiones que asocian modo de producción, tipo de subjetividad y forma de transmisión, en el sentido de transmisión comunicacional, en el sentido de una transmisión, si quieren, cultural. ¿Cómo se transmite? ¿Quiénes transmiten? Cada modo de producción ha tenido una forma predominante de transmisión del conocimiento, del saber y de la cultura. Se comunicó de una determinada manera, se cristalizó una determinada manera de ver el mundo. Y para eso vamos a hacer un recorrido muy rápido, no buscando ninguna precisión meticulosa, sino más bien un recorrido general sobre algo que ustedes se supone que ya vieron. Suponemos que entre historia 1 e historia 2 el recorrido estaría completo. Sin embargo, quisiera sentar algunas cosas en esta pequeña trayectoria que voy a trazar ahora, marcada por la relación entre modo de producción, tipo de subjetividad y forma de transmisión de conocimiento, de saber, del acervo cultural, de una generación a otra. Y en ese punto quisiera iniciar por un momento que podemos pensar que tiene algo de mítico, en la medida que intenta reconstruir un origen. Y por lo tanto, como ya sabemos, ahí ya hay una primera dificultad, que es que es prácticamente imposible reconstruir plenamente ese origen. Que hay ahí un conjunto de presupuestos para esa reconstrucción. Sin embargo, podemos pensar lo siguiente en este punto de partida. Hubo un primer momento donde las sociedades se constituyeron bajo una lógica clánico-tribal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un primer momento los individuos
que se asociaron en lazos familiares tuvieron la necesidad de generar grupos más grandes en función de distintas situaciones. Una de las cuestiones que suele producir la asociación con los otros tiene que ver con eso que por ahora vamos a llamar necesidad. Satisfacer necesidades básicas. Con el tiempo y a lo largo de la cursada, este concepto de necesidad va a ser radicalmente cuestionado. Sin embargo, por ahora lo vamos a usar como uno de los elementos que motoriza la asociación entre familias. Esa necesidad en estos tiempos primitivos tiene que ver con aquello que podemos denominar lo básico. Alimentación, lugares donde guarecerse, protección ante la agresividad de otros animales, potenciar la producción de alimentos en el momento en el cual se comienza a instalar algo de esto, pero todavía no ocurre eso. Por lo general, estas familias asociadas que se constituyen en clanes o estructuras tribales se ubican en un lugar mientras ese lugar los provee de alimentos, de cobijo, de agua potable y luego se trasladan buscando mejores territorios. Por lo tanto, el movimiento es nómade. No hay asentado un modo de producción específico. Lo segundo que uno debería decir alrededor de esto es que lo que tiene que ver con la alimentación, así como diría con casi todas las necesidades que se van produciendo en ese periodo, las más elementales y primitivas que uno puede imaginar, son necesidades que se van a ir satisfaciendo, pero bajo una relación de ensayo y error. Uno puede imaginar que esos pueblos primitivos, asociados en esta estructura clánico-tribal, salen a recolectar alimentos, pero que todavía no saben con exactitud qué alimento es un alimento comestible y qué alimento puede envenenarlos. Por lo tanto, ese es un aprendizaje a base de la experiencia con el medio natural, a base de ensayo y error. Un primer aprendizaje donde uno podría decir que el pensamiento no es lo central, no es lo que está más presente, sino que hay acción, una acción sobre el medio buscando satisfacer esas necesidades primitivas. Es decir, ese aprendizaje, esa acumulación de conocimiento del medio, del entorno, para poder sobrevivir, porque esa es la principal acción de la especie inicialmente, la supervivencia. Esa acción por sobrevivir es una acción que va a estar basada en esta relación de acción sobre el medio, con los consiguientes aprendizajes. Y ahí uno puede citar, siguiendo un poco este recorrido, insisto, bastante mítico, no detallado, no preciso, no meticuloso, solo a modo introductorio. Uno podría pensar que efectivamente en ese movimiento hay algo del imaginario cinematográfico que ubica precisamente al clan y la tribu alrededor del fuego, cuando el fuego ya estaba en la escena, y que ese clan y esa tribu se reúnen de manera amplia, democrática, todos, todo el clan y toda la tribu alrededor del fuego. ¿Quién transmite el saber y el conocimiento sobre el medio? Fundamentalmente los más viejos, que son aquellos que acumulan una mayor cantidad de vida. Son aquellos que han sobrevivido más tiempo y que por lo tanto han acumulado un saber sobre ese medio natural, muchas veces hostil,
Un saber que es fundamental para la supervivencia del resto del clan. Y ese saber se transmite en ese escenario. La tribu alrededor del fuego y un anciano, el más viejo, transmitiendo ese saber al conjunto. Transmitiéndolo de manera oral y apelando fuertemente a la audición, a la escucha y a la memoria. Porque no alcanza con escuchar, sino que es necesario que además el otro recuerde para poderlo retransmitir. Una sociedad entonces donde vayan buscando las diferencias, ¿no? Tal vez lo interesante de hacer un recorrido histórico, sea cual sea, es poner los contrastes con lo contemporáneo, con lo actual. El sentido privilegiado ahí es el oído, es la posibilidad de escuchar con precisión para poder retransmitir. Y fíjense que el otro elemento central es el que tiene que ver con la palabra. Generalmente esta palabra no es de, como uno podría imaginarla, alguien que transmite exactamente, mirá, aquella fruta es la que se come y esta no, sino que muchas veces es una narración que articula elementos ficcionales, pero que tiene en su interior algún dato que precisamente colabora con este sentido de supervivencia del conjunto. A partir de acá, lo que deberíamos agregar en torno a esta manera de pensar el mundo, que todavía no es un modo de producción, estamos hablando de una estructura nómade, donde las tribus y los clanes se trasladan, es que esa estructura clánico-tribal fue creciendo en términos de aumento de la cantidad de individuos que constituyen esa estructura por lógica reproductiva y por asociación con otras familias. En la medida que el clan y la tribu crecen, también aumentan sus necesidades y se complica la problemática de la supervivencia. Porque tengo que buscar lugares con mayor cantidad de animales para cazar, con una mayor cantidad de agua, con un terreno más amplio. Esa dificultad va a conducir a que muchas veces haya encuentro con otras estructuras tribales o clánicas. Y ahí viene el punto que inicia el movimiento, o que uno podría pensar reconstituyendo este periodo, de acuerdo a lo que dicen muchos autores, que el conflicto entre estructuras clánico-tribales por el territorio, por un mejor coto de caza, por un lugar donde haya mayor agua potable, es el que mueve a la aparición del primer modo de producción. Y el primer modo de producción es el modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista va a ser un modo de producción donde los que ganan la batalla en ese conflicto se apropian del territorio, se apropian del agua potable, se apropian de los cotos de caza, se ubican en un lugar privilegiado, pero además, y aquí está la gran diferencia, se apropian de los otros que sobreviven a la batalla. Se apropian de los otros que sobreviven a la batalla. Por lo tanto, esos otros que han quedado subyugados a aquellos que ganaron la batalla, pasan a cumplir el rol de esclavos. Y los ganadores se convierten en amos. Dialéctica del amo y el esclavo, fenomenología del espíritu, Hegel. Los invito a leer ese texto. Esta problemática del amo y el esclavo que surge en esta época remota, que podríamos ubicar en el siglo V, siglo IV antes de Cristo, para dar una referencia específica de un lugar,
donde el modo de producción esclavista primó. Hablamos de la Grecia antigua. En la Grecia antigua uno podía ver claramente al modo de producción esclavista funcionando. Los esclavos se encargan de producir todo lo necesario para el amo. ¿Qué significa eso? Que en realidad el amo se ve relevado de la necesidad de producir. Son los esclavos quienes les proveen alimentación, quienes les proveen todo lo que tiene que ver con los alimentos, todo lo que tiene que ver con el lugar donde van a habitar, construyen las casas. Y en general la producción inicial de los esclavos es una producción a destajo. Muchos de ellos producen hasta morir mientras producen. Es decir, la posición del esclavo en ese lugar, uno la puede imaginar como un lugar donde no hay derecho, no hay reconocimiento a ese lugar en términos de subjetividad. Casi diría, sin temor a equivocarme, que la posición del esclavo es una posición de objeto, de instrumento de producción. Por lo tanto, ese esclavo que es objeto, instrumento de producción, es alguien que carece de derechos y que perfectamente puede morir en el escenario productivo sin que nadie se preocupe por él, salvo sus familiares más cercanos, sin que haya una conmoción social alrededor de su muerte. Fíjense que aquí coloco en escena la palabra sujeto, pero este sujeto que es el esclavo puede ser un objeto, un instrumento de producción, un sujeto que está objetivado en el modo de producción, devenido pura y exclusivamente en eso que produce. Hay un debate interesante que plantea Hegel en la fenomenología en torno a que el esclavo siempre tiene una posibilidad de elección, o mejor dicho, que el esclavo tuvo una oportunidad de no ser esclavo. Pudo haber elegido morir en batalla. Sin embargo, eligió vivir, pero vivir perdiendo su libertad. Vivir perdiendo su libertad. Este punto que destaco ahora es algo que vamos a retomar cuando veamos la dialéctica del amo y el esclavo. Muy rápidamente y para contextualizar algunas cuestiones ligadas a Lacan, pero para eso falta casi diría una eternidad. Pero me gusta marcarlo ahora para que ustedes puedan anticiparse, los más curiosos, y busquen el material de la fenomenología del espíritu. Pueden buscar directamente algunas interpretaciones sobre la fenomenología que no sean directamente Hegel o Hegel. En todo caso, después recomiendo algún material para los que quieran indagar un poco más. Para que quede más claro el modo de producción esclavista, en un ejemplo más ligado a lo contemporáneo, ¿dónde uno puede registrar algo de ese modo de producción esclavista? Y uno podría registrarlo en la Alemania nazi. Podría ubicarlo en los campos de concentración de Auschwitz y Treblinka. Campos de concentración donde precisamente los judíos, los gitanos, los negros, aquellos que hacen a la otredad, a esa otredad que hay que eliminar porque contamina la pureza de la raza, cumplen ese rol de esclavos, producen a destajo hasta morir, son puro instrumento, puro objeto de producción.
Ahí hay un ejemplo claro donde pueden vislumbrar algo del modo de producción esclavista con bastante nitidez. Por lo tanto, en este contexto aprovecho para decir lo siguiente, algo que muchos habrán escuchado. Los modos de producción no desaparecen, sino que muchas veces tienen continuidad en el modo de producción subsiguiente. En este caso, fíjense qué interesante, en el capitalismo, Alemania nazi, el modo de producción esclavista todavía sobrevive, hay vestigios, resabios de ese modo de producción que sobreviven en el interior del modo de producción capitalista. Cito Auschwitz y Treblinka, pero podríamos seguir tocando ejemplos más cercanos, ¿no? Los talleres ocultos donde sectores de comunidades latinoamericanas trabajan hasta que se mueren, muchas veces sin salario, ninguna ventaja social, ningún derecho, porque además han venido como inmigrantes ilegales, también es una cita. Pero vuelvo un paso atrás. Auschwitz, Treblinka, campos de concentración, sujetos devenidos en objeto, instrumentos de producción que producen a destajo hasta morir sin ningún derecho, por la fuerza, obligados. Y agrego un elemento diferencial más, que podría pensarse como una sofisticación del modo de producción esclavista dentro del modo de producción capitalista. Porque acá, aún el esclavo muerto, dentro del campo de concentración, su cuerpo, objeto material, residuo, puede ser empleado como objeto que deviene en mercancía. Con la grasa de los cuerpos se hace jabón, con las pieles se pueden hacer telas y veladores, con los dientes de oro de los fallecidos se los funde y se los vende como piezas, a veces con un trabajo de orfebrería extra. Se pueden convertir en anillos, en alianzas de casamiento. Objeto, residuo, devenido en mercancía. Dentro del modo de producción capitalista, el esclavismo es llevado a límites impensables, con un nivel de perversión pocas veces visto. Entonces, modo de producción esclavista, ya su estructura está planteada. ¿Cuál es la forma de transmisión de conocimiento y de saber en el modo de producción esclavista? Bueno, ahí es interesante pensar que en la Grecia antigua del siglo V, la forma de transmisión de conocimiento y de saber de la época es la filosofía. La filosofía es una heredera directa del modo de producción esclavista. Aristóteles, Anaximandro, Platón, Gorgias, todos los filósofos que ustedes conozcan, pueden producir ese enorme bagaje de conocimiento que sigue siendo revelador y relevante hasta, digamos, el día de hoy, solo porque hay un conjunto de personas que producen para ellos. Como decíamos recién, los visten, les construyen sus hogares, les cocinan. Se pueden dedicar pura y exclusivamente a pensar. Y acá encontramos una segunda división del trabajo entre el Homo sapiens, el hombre que piensa, y el hombre que produce. ¿Por qué digo la segunda división del trabajo? Porque en el modo de producción esclavista uno podía encontrar una primera división del trabajo, y esa primera división del trabajo fue sexual. Las mujeres tenían claramente un rol, el patriarcado así lo instalaba,
si es que uno pudiera hablar de patriarcado en ese periodo, concepto que seguramente estaba lejos de ser pensado, pero la mujer cumplía un rol que tendría que ver con lo reproductivo y el cuidado de la prole. Mientras que el hombre recolectaba, cazaba, etcétera, etcétera. Ahí hay una primera división del trabajo. La segunda la podemos ubicar acá, entre aquellos que están dedicados a pensar y aquellos que están dedicados a producir. Entonces, la forma de transmisión de conocimiento y de saber del modo de producción esclavista tiene que ver con la filosofía. Y haría una división que después también vamos a retomar entre episteme y doxa. La doxa tiene que ver con la opinión, con una posición respecto de algo sin mayor sustentación. Mientras que la episteme está montada sobre un aparejo de razones bien fundadas. Recuerden que la filosofía tiene que ver con el intercambio, con el diálogo, con eso que inicialmente es denominado como dialéctica. La dialéctica, obviamente, como concepto, después va a adquirir otra complejidad, sobre todo con Hegel y con Marx. Pero por ahora la empleamos en relación al diálogo, a ese intercambio. La filosofía tiene que ver con ese intercambio, que permite discurrir, razonar, repensar, muchas veces reelaborar a través de lo que dice el otro, racionalizar. Pero hay algo también interesante a destacar ahora, más allá de que también después lo trabajemos con mayor intensidad. El esclavo no tiene ningún saber. Ahí hay un tema ligado al saber hacer, que muchas veces es omitido, sobre todo en el campo de lo académico, pero que es muy importante para reflexionar sobre algunos aspectos de la realidad y nuestro entorno. El esclavo sabe hacer, carece del saber abstracto, pero sabe hacer. Un tema que, insisto, vamos a trabajar después articulado con la dialéctica del amo y el esclavo. Transmisión de conocimiento, la filosofía, en el modo de producción esclavista. Hagamos un primer paneo. Periodo clánico tribal, transmisión de conocimiento, del saber y del conocimiento en ese espacio social, sin diferencias. Todos escuchan lo que el más antiguo, el más viejo del clan o de la tribu transmite. El sentido privilegiado es el oído y hay una apelación fuerte a la memoria, porque hay que recordar eso para poderlo retransmitir. En el modo de producción esclavista ya está claro que no todos participan del saber. La filosofía es potestad de los amos, no de los esclavos. El saber comienza a concentrarse en un lugar, por lo menos ese saber para pocos. Y es más, hay una denigración del saber hacer. Cosa que en el periodo clánico tribal, muy por el contrario, era muy importante que todos supieran hacer. Porque eso permitía sobrevivir. Transmisión de conocimiento y de saber, la filosofía, tanto en la perspectiva de la episteme como de la doxa, un saber privilegiado para unos pocos. Y ahora sí, doy un tercer giro donde me voy a detener particularmente. Yo diría que en este punto hay que destacar por lo menos dos cuestiones.
Como decía el videíto que les mandé, meditaciones metafísicas, texto y contexto. En este modo de producción vamos a mostrar, por un lado, qué tipo de subjetividades, dicho en términos generales, sin entrar a definir todavía qué es esto del sujeto, o qué tipo de sujeto, subjetividades en el sentido de sectores sociales que comparten más o menos algunas ideas, que tienen algunas ideas en común. ¿Qué sectores sociales están presentes ahí? ¿Cómo podríamos clasificarlos? Sujetos sociales. Y al mismo tiempo vamos a trabajar el modo de producción como contexto para la filosofía de René Descartes. Porque Descartes va a producir su filosofía durante el transcurso del modo de producción feudal. Entonces, el modo de producción feudal tiene elementos de continuidad y elementos de ruptura con el modo de producción esclavista. Nuevamente, los modos de producción no desaparecen en su totalidad, sino que hay resabios, restos de ellos que sobreviven en el modo de producción porvenir. Entonces, en el modo de producción feudal vamos a tener la presencia de tres grupos: la nobleza, el clero y los vasallos, o los siervos de la gleba. La nobleza tiene el mismo rol, en muchos sentidos, que tenía la idea de amo o el concepto de amo. En este caso tiene la responsabilidad sobre el feudo. Recordemos, y por eso les pedí que respondieran las preguntas, más allá de que no tengo una evaluación, más bien para poder contextualizar esta clase, recuerden que el modo de producción feudal aparece después de la disolución del Imperio Carolingio. Y que en realidad se produce porque los reyes tienen que ceder parte de su poder y se la ceden a los nobles, que comienzan a manejar feudos, pequeñas porciones de tierra, porque el modo de producción feudal es fundamentalmente agrario. Y la producción del feudo es administrada por el noble. Quienes producen en el sector agrario, en los campos, son precisamente los vasallos. ¿Cuál es la diferencia entre un vasallo y un esclavo? Que el esclavo produce a destajo hasta morir, sin ningún tipo de derecho. Que salvo por una cuestión afectiva o por una cuestión de interés, que sea alguien que es imprescindible para el amo, porque posee un saber hacer determinado, el valor de sus vidas es prácticamente nulo. Porque además esclavos, como era un periodo bastante beligerante, cuando se agotaba el recurso de los esclavos, cuando de alguna manera había una baja cantidad de esclavos, solo bastaba con iniciar una batalla, apropiarse de un territorio y apropiarse del conjunto de la pequeña sociedad clánica tribal que estaba ahí y convertirlos en esclavos. En el modo de producción feudal, el vasallo produce los 7 días de la semana, pero al menos uno se queda para él. Quiero decir, al menos un día de producción es para él, para alimentarse él y para alimentar a su prole, a su familia, a sus hijos. El modo de producción feudal ha entendido la importancia de ampliar la cantidad
de vasallos para producir, porque cuanto más vasallos tienen, mayor es la producción. Por eso es importante preservar sus vidas. El tono beligerante y conflictivo, sin embargo, se mantiene. Los nobles mantienen batallas constantes. Las podemos encontrar en cientos de relatos históricos. Muchas de esas batallas están sostenidas por la religión católica. Como dije, 3 sectores están en la escena del modo de producción feudal: los nobles, los siervos de la gleba y el clero. Importante de marcar, si en el periodo anterior lo dominante era la filosofía, en términos de transmisión de conocimiento y de saber, en el modo de producción feudal, el lugar de la transmisión del conocimiento y del saber va a quedar en manos del clero. Las abadías y los monasterios son los lugares donde se recopila prácticamente todo el saber de época. Ahí pueden leer también de manera anticipada el texto de Umberto Eco que se llama En el nombre de la rosa. Pueden leerlo o pueden ver la película. Es un texto que narra de manera muy adecuada, de manera muy precisa, lo que está pasando en ese periodo en las abadías y en los monasterios. Entonces, ahí se acopia todo el saber y el conocimiento de la época. Recuerden que hay copistas encargados de transcribir todos los textos que llegan de distintos lugares. No está la imprenta de Gutenberg. Nuevamente, el saber está concentrado solo en un lugar. Y las abadías y monasterios funcionan como válvulas esclusas que circulan ciertos saberes y otros no. Un poco el relato de Eco anda por ahí. Ahora en breve vamos a retomar un poco. Pero lo que no está circulando, lo que se oculta en la trama de esa novela, es el tratado sobre la risa de Aristóteles. Brevemente, en unos minutos, vamos a mencionar por qué. Esa novela es importante no por lo que tiene que ver sustancialmente con la anécdota detectivesca que relata, no por cómo mueren aquellos que dan vuelta a la página de un libro mojándose el dedo en la boca, sino fundamentalmente porque lo que está en discusión ahí es si el clero debe socializar la riqueza o debe socializar el saber. Y lo que está claro es que si socializa la riqueza es recuperable por vía impositiva. Puedo aumentar impuestos y volverla a cobrar, recuperar. Recordemos que en los feudos hay un cobro impositivo además a los vasallos. Y el gran recaudador es el clero. Entonces, fíjense en este punto que cuando yo socializo el saber, una vez que lo socialicé, una vez que lo difundí, no lo puedo volver a recuperar. Me detengo ahí, lo dejo como un punto para recuperar después a lo largo de la cursada. Pero el saber que se socializa no se recupera. De ahí de la importancia del acceso al conocimiento, del acceso a la educación. Por eso también es importante esto de no desistir, no abandonar el espacio educativo, aún en este periodo de tremenda crisis pandémica. Por eso es importante el contacto con ustedes.
Retomo entonces. Teníamos modo de producción esclavista, transmisión de conocimiento de la filosofía, modo de producción feudal, el clero cumple ese rol. Y recordando siempre que precisamente en términos contextuales, en el modo de producción feudal, nace el desarrollo conceptual de las meditaciones metafísicas de René Descartes. René Descartes se forma y se educa bajo la perspectiva clerical. Ahí entonces hay un punto que va alrededor del contexto, pero antes de ir a René Descartes, marco algunos aspectos más. Porque de fondo, lo que estamos viendo acá es que el clero es la ideología dominante de época. Forzando un poco las categorías de Althusser, podríamos decir que la estructura del clero, con sus abadías y sus monasterios, con sus escuelas, con su concentración bibliográfica, es el aparato reproductor de ideología de la época. Es el que traza la cosmovisión del conjunto. Es el que dice cómo debe verse la realidad. Es el que traza las coordenadas de dónde ubicar el orden de lo real, lejos todavía de marcar las diferencias entre real y realidad. Por lo tanto, en este punto, deberíamos comenzar a pensar, tal vez de manera anticipada, cuál es su aparato de coerción. Porque toda ideología, para fortalecer su posición y que nadie se aparte de su particular mirada del mundo, debe tener un aparato coercitivo que discipline a aquel que se aparta de las ideas dominantes. Pero antes de ir a eso, marco lo siguiente. ¿Cuáles son las carreteras principales que sostienen la ideología de época? Yo diría que hay dos. Por un lado, segmentos del pensamiento aristotélico que el clero se apropia de manera fragmentaria, aquellos que le son funcionales, que le son útiles para sostener su ideología, y otra carretera principal, que es la que tiene que ver con los aspectos más teológicos. La combinación entre estos aspectos teológicos y segmentos del pensamiento aristotélico, recordando que el pensamiento aristotélico proviene de la Grecia del siglo V a.C., que Aristóteles es un filósofo nacido en Estagira, actual ciudad de Estravos, y que por lo tanto no tiene ninguna conexión directa con el modo de producción feudal, que su única conexión es que fue seleccionado para ser en algunos aspectos de su pensamiento útil para el armado de la cosmovisión que tiene el clero de la época. ¿Cuáles son esos segmentos del pensamiento aristotélico que habría que destacar o que resulta interesante destacar? Bueno, en primera instancia yo diría que el primer concepto fuerte, y me gustaría que se preste mucha atención a esta idea, porque en muchos aspectos sigue rigiendo el pensamiento occidental, y podríamos agregar occidental y cristiano. Es el concepto de lógica aristotélica. La lógica aristotélica está constituida por tres principios. Principio de identidad, principio de no contradicción
y principio del tercero excluido. Sobre el principio de identidad, principio que ustedes conocen por matemática, lo han visto seguramente en más de una oportunidad, vamos a decir lo siguiente. 1 es idéntico a 1. A es idéntico a A. Es decir, podríamos pensarlo en términos de realidad y decir que las cosas son, que hay una esencia en el interior de las cosas que es inmodificable. Y en ese sentido son idénticas a sí mismas. Las cosas son. El segundo principio es el principio de no contradicción, que reafirma de alguna manera este primer principio, que es el principio de identidad. ¿Qué dice el principio de no contradicción? Que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. O son o no son. No puedo ser bueno y malo al mismo tiempo. Soy bueno o soy malo. Bien, el tercer principio lógico es el principio de tercero excluido, que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Si yo afirmo que Sócrates es mortal, lo segundo que puedo decir es que Sócrates no es mortal. Para la perspectiva aristotélica no hay ningún racionamiento lógico intermedio. No podría decir ni es mortal ni es no mortal. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ese es un razonamiento excluido. Es un tercero por fuera. Por eso hablamos de principio de tercero excluido. El segundo aspecto que toma el clero del pensamiento aristotélico es lo que tiene que ver con las nociones de acto y potencia. Todas las cosas están en potencia y todo se realiza en acto cuando efectivamente se convierte en eso que estaba originalmente en potencia. Ejemplo clásico de la filosofía. La semilla es potencialmente árbol. Solo se transforma en acto cuando efectivamente es un árbol. Y aquí asociada aparece otra idea. Fíjense que hay un movimiento circular. Semilla, árbol, fruto, semilla, árbol, fruto. Un movimiento de circularidad. Podríamos decir un permanente retorno a lo idéntico. A eso que originalmente es. La noción de tiempo del medioevo, recuerden que tiene mucho de este movimiento. El tiempo para el medioevo es circular, no lineal. No hay una sucesión temporal. Es un círculo que se repite una y otra vez, como el círculo que va de invierno, otoño, primavera, verano, un círculo repetitivo temporal. Como el de la noche y el día. Aristóteles entonces plantea la idea de acto-potencia, su lógica aristotélica y además agregamos otro elemento, que es la idea de la física aristotélica. En la física aristotélica el estado ideal es el reposo. La quietud. Esta noción de quietud y reposo, siguiendo la línea de lo que venimos planteando, también es utilizada por la perspectiva clerical, les útil. Cuando decimos que las cosas están en reposo, debemos agregar
que el movimiento es un acto disruptivo, que el movimiento rompe con el orden natural de las cosas, que en todo caso el movimiento está condenado necesariamente a detenerse y a volver las cosas a su orden primitivo, original. Si yo arrojo una piedra al aire, la piedra tiende a retornar a su punto de partida sustancial, que es la tierra. El fuego tiende a ascender y asciende porque intenta retornar a su punto de origen ígneo, que es el sol. La lluvia cae porque tiende a retornar a su punto de partida esencial, que es el agua de los océanos, los mares y los ríos. Pero el movimiento es absolutamente disruptivo. El movimiento es algo que rompe con el orden natural. La cuarta cuestión que quisiera marcar, que es muy importante desde el punto de vista filosófico y la forma en la cual hay una resignificación de esta idea por parte del clero, es la noción de alma. El alma para la visión aristotélica es el sentido de los sentidos. Para decirlo en términos más comprensibles, es el sentido que permite de alguna manera sintetizar lo que llega desde afuera a través de los otros sentidos. Podríamos decir que es el sentido que permite producir eso que en breve vamos a denominar idea, que permite coordinar lo que viene del oído, lo que viene del gusto, lo que viene del olfato, lo que viene de la vista y lo sintetiza. Por eso Aristóteles dice que el alma es el sentido de los sentidos. La idea de alma va a ser resignificada por la visión cristiana. Y el alma no va a ser exactamente eso. Pero el concepto va a estar muy presente. Incluso uno podría pensar, sin forzar demasiado, que cuando Aristóteles habla de un motor que es el punto de partida del universo entero, ese motor no es más que una visión muy particular de lo divino, de ese Dios que en breve vamos a nombrar, que es el Dios de la religión católica. Entonces, ¿qué toma el clero de la perspectiva filosófica de Aristóteles? Principio de la lógica aristotélica. Identidad, no contradicción, tercera excluida. Acto, potencia. Toma la idea de la física aristotélica de la quietud. Toma la noción de alma. Y podríamos agregar otro elemento que es compatible y coherente con todo lo anterior, que es que el universo está constituido por un conjunto de sustancias que no varían nunca. Tierra, agua, aire, fuego. Y agregaríamos el éter como quinta sustancia. Todo el universo está constituido por esas 5 sustancias solamente para el pensamiento aristotélico. A partir de acá empezamos a trabajar un poquito la segunda carretera. Vuelvo a repetir, sin ánimo de una excesiva pulcritud detallista, como para que tenga una idea de la visión teológica, que articulada con la visión aristotélica constituyen eso que se va a llamar escolástica. De la teología que deberíamos plantear. Primero, que el Dios cristiano es un Dios omnipresente, omnisciente y omnímodo. Está en todas partes, lo sabe todo y lo hizo todo. Que no admite la convivencia con otros dioses, es único. Digo esto en relación al modo de producción
esclavista, donde Dios ahí no es un Dios, sino que son múltiples dioses. Dioses con todas las desviaciones que uno puede imaginar. Deseos, ambición, pulsiones, violencia, excesos. Dioses bastante humanizados, con defectos. Mientras que el Dios que nos va a presentar la perspectiva cristiana, teológica, es un Dios prácticamente perfecto y absoluto. La segunda cuestión importante en términos teológicos es entender que todos hemos nacido con un pecado de origen, un pecado original, una mancha que cargamos desde siempre y que rápidamente, si uno sigue el recorrido de la Biblia como fuente de verdad, sobre todo en este periodo, donde la Biblia es el libro, allí está la verdad, es una sagrada escritura. La marca con la cual nacemos tiene que ver con el pecado, un pecado original que está ligado a nuestro nacimiento. Adán y Eva. Adán y Eva, la manzana, y podíamos agregar, siguiendo al indio Solari, no importaba la manzana, nada más la prohibición. Lo que está prohibido es lo más deseado. Y allí lo que hay es el acto sexual. Provenimos de un acto sexual. Provenimos de un acto sexualizado. Somos el producto del deseo sexual de dos. De ahí que haya un pecado original que debe ser limpiado. Ese ritual que tiene que ver con que lleven al bebé a la iglesia y lo mojen con agua bendita para limpiarlo, tiene que ver con este pecado original. Lo otro que hay que plantear en relación a esto es que además en el punto de partida también tenemos un crimen en común. Ese crimen en común es la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Perdónalos, no saben lo que han hecho. Por lo tanto, ahí hay dos elementos de punto de partida que nos plantea la mirada teológica, donde tenemos una responsabilidad culposa alrededor de la vida. Hay un solo caso donde el niño nace sin pecado concebido y ese es Cristo. Sin pecado concebido. Es el Espíritu Santo quien ingresa a María. No hay ahí un acto sexualizado. Agregado a esto, uno debería decir que entonces se entiende por qué motivo, para la perspectiva cristiana, judeo-cristiana, hemos venido aquí a sufrir, de alguna manera a pagar por esos pecados, de los cuales somos responsables culposos. Por lo tanto, solo el sufrimiento puede colaborar con limpiarnos de esa situación, podríamos decir, sucia desde el punto de partida. Y en realidad, alrededor de esto, se arma otra idea, que es que para salvar el alma hay que castigar el cuerpo. Cuanto más castigo al cuerpo, más posibilidades de salvar el alma tengo. Nuevamente, si en la Grecia antigua el cuerpo era algo a glorificar, a cuidar, podemos decir, a intensificar las sensaciones corporales, los placeres mundanos, en la visión católico-teológica, el cuerpo es un lugar para ser castigado con un objetivo que es salvar el alma.
Cuanto más castigo el cuerpo, más posibilidades tengo de limpiarme y de salvar mi alma. Aprovecho entonces para agregar acá algo que había quedado insinuado hace unos minutos atrás en la clase. El aparato de coerción que permite que la ideología dominante, denominada escolástica, unión entre el pensamiento aristotélico, entre segmentos del pensamiento aristotélico y segmentos de eso que llamamos teología, esa visión, esa cosmovisión, esa ideología, solo es sostenible porque el aparato de coerción también está sostenido por una mirada teológica, que es salvar el cuerpo, o mejor dicho, salvar el alma, castigando el cuerpo. Cuanto más castigo el cuerpo, más posibilidades de salvar el alma tengo. Y el responsable desde el punto de vista coercitivo de castigar al cuerpo es la Inquisición. Torquemada. Cientos de torturas y castigos pergeniados con el objetivo de que el cuerpo duela para que confiese una verdad. Porque después de todo, la operación del torturador es siempre que el otro confiese la verdad. Y la verdad es lo que el torturador dice que es verdad. Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento que se articula. Esto que responde al campo de la teología, que hace a la ideología de época y que está sostenido por un aparato coercitivo. Agrego otro elemento que también mencioné hace unos minutos atrás para que no quede colgado. Yo dije que en el texto de Umberto Eco, ese texto llamado En el nombre de la rosa, que los invité a que lo leyeran o vieran la película, había un tema con la risa, el tratado sobre la risa de Aristóteles. Lo cual reafirma esta idea de que el clero no tomó todo el pensamiento aristotélico. El tratado sobre la risa fue excluido. Y precisamente fue excluido porque la risa es un elemento que no puede ser contemplado en esta visión teológica en la cual hemos venido a sufrir. La risa, la juerga, el jolgorio, el chiste, no están dentro de la dimensión teológica. No son elementos que hagan a la característica de un sujeto culposo, que responsablemente debe pagar esa culpa. Es más, uno podría pensar que la risa en términos generales, si uno hace un seguimiento de la risa, de su lugar, de su función, sobre todo si la asocia al humor y al chiste, es un lugar que apunta a adelgazar el poder, a reducir la dimensión del poderoso. Las dictaduras militares lo primero que prohíben son las revistas de humor, además de las revistas políticas. No es lo mismo un policía parado, enhiesto, recto, duro, con su bastón, su pistola y su gorro, que si alguien pasa por atrás y le tira el gorro con la mano. Ahí se produce cierta hilaridad, una risa que disminuye esa imagen poderosa. Por lo tanto, la risa no es conceptualizable en ese periodo. No está bien vista. De ahí que se excluya ese tratado de este recorte particular que hace el clero sobre el recorrido intelectual de Aristóteles. Entonces, un Dios omnisciente, omnipresente y omnímodo
una idea en la cual hemos nacido con un pecado original ligado a la sexualidad y un crimen socialmente compartido. De las dos cosas parecemos responsables. Un cuerpo para ser castigado con el objetivo de salvar el alma. Y esto asociado con el aparato de coerción. Y podríamos agregar que aún hoy seguimos viendo esto, ¿no? Cuando pasamos por Pascua, vamos a ver que más de una vez las escenas que encontramos son crucifixiones, cuerpos flagelados con un látigo, castigarse, sufrir para salvar el alma. Nietzsche decía que la religión católica es una religión que está pensada fundamentalmente alrededor de la muerte, es decir, es una religión donde morir es central. Sobre todo si uno muere respetando los parámetros de castigo y sufrimiento, que parecen garantizar el paraíso. El otro elemento teológico fundamental es este. Tras atravesar el portal de la muerte, solo prometido para el pecador que hace penitencia, ahí nos vamos a encontrar con un lugar mejor, que es el paraíso. Un lugar sin conflicto, sin pulsión, sin deseo. Bastante aburrido suena, de por sí, ¿no? Pero en principio lo que estamos planteando es que habría ese lugar. Si cumplo con los preceptos establecidos por la religión. Y este también es un planteo fuertemente teológico. Ahora, muy rápidamente, y con esto voy a cerrar esta primera parte del teórico, para después del corte que haga, vayamos plenamente al pensamiento aristotélico. Si articulo todas las perlas que hacen a este collar, que estuvimos relatando hasta recién, van a encontrar que hay coherencia y que cada una de las perlas sustenta a la otra. ¿Qué quiero decir? Si para el pensamiento aristotélico una de las líneas que sostiene la ideología de época existe la identidad, la no contradicción y el tercero excluido, tres principios que se asocian y sostienen entre sí, tenemos que decir que en términos sociales, cuando traslado esa categoría de forma interpretativa, el siervo nace siervo de la gleba, se desarrolla como siervo de la gleba y muere como siervo de la gleba. No puede ser más que eso, por principio de identidad y principio de no contradicción y por tercero excluido. Es. El noble es. El clérigo es. Si sostengo que el estado de reposo es el estado ideal de la física aristotélica y que el movimiento es absolutamente inapropiado, inadecuado, disruptivo, la sociedad en su conjunto carece de movimiento y cualquier movimiento, además, está condenado a retornar al punto de partida. Casi diríamos que si uno lo lee en términos sociales, cualquier intento de revuelta, de acto violento en relación a una injusticia, está condenado al fracaso, a retornar al punto de partida. Podría agregar además alrededor de eso, en acto potencia, exactamente la misma dinámica. El siervo es.
en potencia siervo, se realiza como siervo y hay un retorno nuevamente al punto de partida. Ahora, desde el punto de vista teológico, agregando hilación a este movimiento, el otro segmento que hace la ideología de época, tengo por un lado una serie de responsabilidades culposas que me plantean que el sufrir es fundamental para acceder a un más allá venturoso. ¿Quién es el que más sufre en este periodo? Efectivamente, el siervo de la gleba. Casi diría que tiene ganado el paraíso por lejos. La ideología dominante está claramente expresada. Sostiene la manera de ver el mundo. Sostiene el modo de producción imperante. Como argolla que cierra el collar diría, y el clero además recibe de ese modo de producción el diezmo. El 10% del total de la producción del feudo. Ahora, hay sujetos que se resisten a esta forma de interpretar el mundo. Hay sujetos que intentan ir más allá de las Sagradas Escrituras, que desafían la verdad que allí está escrita. Uno podría pensar que ahí está el nacimiento de la ciencia moderna. Alquimistas, aquellos que se dedicaban a la arboristería, las brujas, los primeros anatomistas, aquellos que desafían el saber dominante produciendo un contrasaber. Ahí están los rudimentos de la ciencia moderna. Todavía sin esquematizar, sin racionalizar, sin establecer un método, sin su capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, no al menos en la intensidad que demanda la ciencia como tal. Pero ahí están los rudimentos, en esos que desafían el saber dominante y que al mismo tiempo ponen en riesgo sus vidas, porque no hay que olvidar que el modo de producción feudal sostiene su ideología a través de su aparato de coerción, que es precisamente el aparato inquisidor. Que mata a miles de personas. René Descartes va a desarrollar su pensamiento durante este periodo. Por eso era importante recorrer este primer segmento. Primero asociando modos de producción, subjetividad y formas de transmisión de conocimiento y de saber. Y ahora empezar a entender en qué contexto este sujeto va a producir las meditaciones metafísicas que inauguran la filosofía moderna y que de alguna manera sutil, que en el próximo encuentro, en la próxima clase, en el próximo momento explicativo, en el próximo video, vamos a ver con detalle. Diría René Descartes, Galileo Galilei y Francis Bacon. 3 sujetos distintos que viven este periodo
y que de distintas maneras, desafían de maneras más o menos sutiles al poder dominante. Continuamos la próxima.